Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Bueno, hay un tema que vamos a tratar y vamos a comenzar en Isaías, pero antes quería manifestarnos. Sergio, ustedes lo conocen, él estuvo bastante mal, estuvo grave, estuvo hospitalizado como 12 días, no sé exactamente cuántos. De no haberlo tratado, él tenía un absceso al lado del pulmón, pero bastante grande, estaba más de la mitad del tamaño del hígado, de grande. Si se hubiese reventado, él no estaría con nosotros, ¿no? Ahora Dios lo guardó, lo quiere seguir usando, y estaba un poco quebrado viendo a la hermanita Inés, ahora la abracé, y pensaba en dos hijos que se fueron, ¿no? Yo tengo 4 hijos, 11 nietos, y no he tenido la experiencia dura de ver partir a un hijo, ¿no? Ahora, el Dios de toda consolación es el que nos sostiene, y uno desea que sus hijos prevalezcan sobre uno en cuanto a... Nosotros estamos aquí de paso, ¿no? Yo le decía a mi esposa, tenemos algunos planes ya de viejos, aún económicos, de no dejar nada a nombre nuestro, sino irle dando a los hijos, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Entonces, nosotros no vamos a llevar nada de acá. Obviamente que Dios nos provee, debemos vivir de una manera digna en la medida que Dios nos da, pero nuestra meta no está acá. Nuestra meta no está acá. A veces perdemos esa perspectiva, ¿no? Y el sufrimiento nos hace tanto bien. El sufrimiento nos hace aclarar nuestra vista de la eternidad, ¿no? Así que debemos también consolar a la hermana, orar por ella, consolarla, acompañarla, pero Dios también va a hacer lo que está haciendo, y está haciendo algo en su vida también, ¿no? Vamos a orar. ¿Cómo es? Y vamos a pedir la dirección del Señor. Gracias. El bolsillo no está... ¿Sería por acá? Sí, señor. Ya entonces no tengo que estar acercándome acá, por lo que veo, ¿no? Vamos a tomar un tema que cambié, lo inicié. Jaime me decía, pues se está celebrando, bueno, se debe celebrar todos los meses, todos los días. Y recordar que la palabra de Dios es eterna, y tenía un montón de cosas que vi, pero Dios me dio paz y siempre me dio otros textos que tiene que ver, obviamente, y vamos a ver la palabra de Dios, ¿no? Y estoy seguro que Dios quiere hablar así como me habló a mí, ¿no? Vamos con Isaías 46 y vamos a orar primeramente, pero voy a leer el versículo 9, Isaías 46, por favor búsquenlo, y pensar en algo que yo tengo claro, espero que todos los creyentes lo tengan claro, ¿no? La Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia es eterna. Cielo y tierra van a pasar. Esa casa donde estamos viviendo, esos lugares donde conocemos y visitamos, todo eso va a pasar. Pero la palabra de Dios va a prevalecer por la eternidad. Y la vamos a seguir estudiando, y la vamos a seguir obedeciendo, y vamos a seguir conociendo de Dios. Vamos a orar. Dice, acordaos de las cosas pasadas. La palabra acordaos en el hebreo significa marcar, ¿sí? Hacer memoria. A veces nosotros tomamos la palabra de Dios muy livianamente. Debemos marcar en nuestro corazón, o más bien, que la Biblia marque nuestro corazón para obedecerle, para admirarle, para tener paz en medio de las circunstancias que estemos, para en la abundancia no jactarnos, y para cualquier cosa en nuestra vida. Vamos a orar. Isaías 46, 9. Vamos a orar. Padre eterno, te alabamos, te damos muchísimas gracias. Sabemos, Señor, que tu palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra va a permanecer, va a prevalecer. Gracias, Señor, porque hombres temerosos, no famosos, no adinerados, no reconocidos en este mundo, se han jugado la vida, han dado su vida, muchos de ellos, para que prevalezca tu palabra. Sabemos que tú tienes el control en tu soberanía,
y has permitido que hombres, mujeres piadosas puedan estar haciendo un ministerio con tu palabra, cuidándola, guardándola y transmitiéndola a otros, Señor. Te rogamos por favor que me guíes, que el maestro de maestro, el Espíritu Santo, esté hablando, Señor, como me has hablado a mí, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Y en el versículo 9, ya estamos en Isaías 46, es la invitación a un pueblo, Israel. Voy a mencionar el contexto, no era necesario, pero de pronto ayuda, ¿no? El contexto es de Israel. Israel había sido tomada por Nabucodonosor, pero habían profecías que decían que ellos iban a volver. Es más, cuando ustedes miran el libro de Daniel, Daniel oraba, ¿sí?, hacia Jerusalén 3 veces al día. Inclusive alguna vez en el libro de Daniel se menciona que atentaron contra él. ¿Sí lo han leído? ¿Recuerdan? Hicieron un acuerdo, ¿no? El que no se arrodilla ante, ya era otro rey, no era Nabucodonosor, era el siguiente, Darío creo que era. El que no se arrodilla ante Darío durante un mes, entonces va a morir. Y era un plan malévolo de aquellos que le tenían envidia a Daniel, porque era sobresaliente y no encontraban en qué acusarlo. Este hombre Daniel oraba, ¿sí?, con las puertas abiertas hacia Jerusalén. ¿Sí? Es una promesa. Ahora, después de eso, el pueblo de Nabucodonosor, que son los que babilonios, fueron ¿qué? Conquistados por otra nación. Y aquí en este pasaje le habla acerca de los ídolos, de no apropiarse de esas costumbres, como nosotros hoy en el mundo, de un montón de ídolos. Hoy los ídolos no son solamente imágenes, es el fútbol inclusive, a mí que me encanta el fútbol. Hay muchos ídolos, mucho cuidado con eso. El centro de nuestra vida debe ser Dios en todo. Y dice, acordaos de las cosas pasadas, ¿sí? Las primeras cosas. No se olviden de una verdad, Dios es atemporal. ¿Qué quiere decir eso? No hay tiempo, es eterno, Dios es eterno. Nosotros en este tiempo de peregrinación temporal tuvimos un nacimiento y vamos a partir con el Señor más adelante. Pero vamos hacia la eternidad donde no hay tiempo. Por todas las edades, dice hablando de la salvación que tenemos asegurada en Cristo, vamos a estar por las edades perpetuamente con el Señor. En ese contexto está hablando aquí Isaías al pueblo de Israel. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Ahora, cuando dice los tiempos antiguos, en el original significa fuera de la mente. No solamente ir hacia atrás y llegar. Muchas gracias, Fernando. Yo iba a comprar agua y me acordé de Fernando y dije, no, él se acordará de mí, tendrá misericordia. Bueno, fuera de la mente. ¿Sí pueden entender el concepto? Fuera de la mente, eternidad, siempre. Ahí, para nosotros hablando, para nosotros, hay una eternidad pasada y una eternidad futura, ¿sí? La eternidad no tiene tiempo. Y aquí en este texto está diciendo, desde los tiempos antiguos, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, fuera de la mente, eternos, para siempre. Porque yo, y explica la razón, dice en primera persona Dios hablando, porque yo soy ¿qué? Dios. Porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Es más, si ustedes miran en Jeremías y los profetas, cuando hablan de los ídolos, en el hebreo dice espantapájaros. Y dice más de los ídolos, ¿no? Es más, otros textos hablan de los ídolos como demonios. Como demonios, sí existen, con D minúscula, no con D mayúscula. Hay un solo Dios, poderosísimo. No hay más dioses. Hay demonios, hay espantapájaros, pero no hay más dioses. Y dice, y no hay otro Dios. Concluyente, yo soy Dios, dice él, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Qué terrible ver
La historia de la humanidad, capítulo 1, 2 y 3 de Romanos habla de la historia de la humanidad y habla de cómo cayeron en la idolatría. Yo me sé casi todo de memoria porque lo he estudiado muchas veces. ¿Qué dice en Romanos acerca de eso? A ver si se acuerda alguien. Hablando de las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles ¿desde qué? De la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y dice que nadie tiene excusa, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios se hicieron y sucedió algo terrible. Hicieron un cambio. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible ¿en qué? Semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y cambiaron. ¿Sí? Aún lo que es Dios por lo que no es Dios. Ídolo. Hay un montón de cosas que se dicen en ese pasaje, ¿cierto? Versículo 10. Dice, ¿qué anuncio? ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Qué anuncio? En otras palabras, y valga la redundancia, la palabra de Dios es la manera en la cual Dios anuncia su voluntad, y la palabra anuncia aquí significa expone, demuestra con las escrituras, explica. Pedro lo dice, ¿no? Tenemos la palabra profética más que, y que nos aconseja ¿qué? Que estemos ¿qué? Alrededor de ella, ¿sí? De la palabra de Dios. Y también significa predice y enseña. La palabra de Dios, escúchenme bien, fue diseñada para el corazón. Estamos en una obra en la casa de mi hijo que casi no terminamos, ya falta lo último, pero ya no hay el dinero. Y le prediqué a uno de los maestros, le dijo, hoy tengo que dar ese folleto a alguien, le di un folleto, y el hombre se quebró porque su papá es creyente, o por lo menos manifiesta que es creyente. Y le hablé la palabra de Dios. Y saben, la palabra de Dios siempre hace un efecto. O se enojan y rechazan, o se quiebran y se inclinan a Dios. Pero es que la palabra de Dios no es cualquier cosa. Y siempre que se exponga la palabra de Dios, siempre que se enseñe la palabra de Dios, va a producir algo, o rechazo o recepción, para quebrar su corazón. Ahora, dice el texto, que anuncio lo por venir. En la palabra de Dios podemos ver profecías ya cumplidas en el pasado. Podemos gozarnos y ver cómo con exactitud se ha cumplido un montón de profecías, pero también tenemos la expectativa de saber que algún día las escrituras nos señalan que va a venir el Señor Jesucristo, que van a haber eventos con Israel. Por eso Israel es la única nación que yo sepa que después de tantos años, en 1942 creo que fue, ¿sí? Volvió, 48, volvió a su territorio porque Dios lo prometió. Ahora, ellos no son creyentes, pero es la nación que Dios ama. Y Dios tiene un pacto, eso lo hemos visto en los pactos, ¿cierto? Se han enseñado en la iglesia. Ahora, nos predice, nosotros tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? Cristo va a venir por la iglesia, ¿sí? La venida del Señor es muy amplia. Podemos hablar de que la Escritura dice que va a venir, no a la tierra del mundo, sino que va a ir en las nubes y nos va a esperar y vamos a ser trasladados con Él. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, 1 Corintios 15, también está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, hay un montón de pasajes, Antiguo Testamento también habla de eso, ¿sí? Y nosotros como iglesia tenemos esa esperanza, pero también hay una prueba para Israel tremenda después de que la iglesia parta, ¿sí? Donde va a haber un tiempo de engaño y después un tiempo de gran tribulación. Aquí cuando se dice que anuncio por venir, aquí la palabra anuncio significa expone y predice. O sea, la Biblia nos da claridad de todas las cosas y enriquece el corazón del hombre. Y cuando estudiemos profecía no es para volvernos cabezones espirituales y conocer más, es para que al ver la veracidad en el pasado de las Escrituras y el cumplimiento exacto de las Escrituras y las que están por cumplirse, tener paz de saber que estamos en el Señor. Y vivir piadosamente, porque eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Miren lo que dice además, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo.
Ayer estaba haciendo un aconsejamiento a algunos adolescentes que aman el Señor, les ha faltado sabiduría en la casa en cuanto a criar a sus hijos, y le dije a mi esposa, yo voy a gastar tiempo con estos muchachos, ¿sí? Independiente con ellos. ¿Qué es el consejo? Cuando decimos vamos a tener aconsejamiento, tomar la palabra de Dios y mostrarle a alguien, como en un espejo, lo que Dios dice de esa situación o decisiones que va a tomar. Pero aquí el consejo va mucho más allá. La palabra consejo significa el plan de Dios, el propósito de Dios, el designio de Dios. Y dice que el plan y propósito y designio, ¿qué? Permanecerá. O sea, va a resistir. Yo pensaba cuando leía esta palabra, ¿cuánto han perseguido la palabra de Dios? ¿Cuánto han perseguido la palabra de Dios? Si estudiamos historia sin leer la Biblia, quedamos abrumados. ¿Han podido? No, ni van a poder. Dice la palabra permanecer, que significa también no solamente resistir, ha prevalecido la palabra de Dios, sino que se afirma, ¿sí? Otra, es duradera de tal manera que es eterna, eterna, la palabra de Dios es eterna. Hay cosas que se van acabando, la palabra de Dios no. Cielo y tierra pasarán, dice la Biblia. ¿Qué más dice después? ¿Permanece qué? Para siempre, por las edades. Es estable. Hay un pasaje, y yo me leí Salmo 119 cuando comencé a preparar el estudio, y Dios me guió porque estaba pensando en dar algunas de las características de la palabra de Dios, pero Dios me guió a algo diferente. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe, ¿no? Y lo estudié, y hay un salmo, el Salmo 119, 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y yo quisiera partir de acá, esto fue una introducción. ¿Usted ama la palabra de Dios? Pregunta, y pregúntese, ¿usted ama la palabra de Dios? No me digan nada, yo sé si amo la palabra de Dios. Cuando, haciendo un paralelo muy mundano, pero lo voy a hacer, de pronto eso un poquito abre la mente. Cuando uno se iba a casar y estaba con su futura esposa, ¿cuánto tiempo tomaba uno con ella? Llamadas telefónicas, encuentros, la mente estaba en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay amor, hay planes, hay sueños. Yo con mi esposa pensaba tener 3 hijos, Dios nos dio 4. Quería tener una casa, como creo que es un plan humano, lo normal de una persona. Ahora, ¿usted cuántas veces lee la Biblia? No sé si preguntarle en el mes o diario. ¿Usted le da lugar a la Biblia que le corresponde? Ahí es donde usted va a saber, contéstese usted. Yo no. ¿Yo por qué voy a contestar por usted? Yo contesto a mi Dios si amo a Dios y amo su palabra, si tengo ¿qué? Un relacionamiento constante con ella. El salmista decía, o dice y quedó ahí impregnado, ¿cuánto amo yo tu ley? Entonces comienzo con la primera pregunta en cuanto a eso. ¿Cuánto lee usted la Biblia a diario? ¿Cuántos versículos ha memorizado en este mes? ¿Cuánto ha enseñado a otros de la palabra de Dios? Esa es la manera de medirnos. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día. No es que todo el día va caminando y va diciendo, uy, me voy a estrellar como la mayoría. Hace poquito vi una toma de alguien leyendo un celular y se pegó un totazo terrible. Una vez, hace como 15 días yo iba caminando cuando un muchacho iba con su celular y casi me estrella, porque iba rapidísimo, iba de afán, iba mirando su celular. No, ¿cuánto habla de memorizar? ¿Sí? Todo el día es ella, ¿mi qué? Y la palabra meditación significa reflexión y devoción.
Voy a reflexionar en base a lo que leí. Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló algo a su vida, algo nuevo, que usted dice, aprendí esto, o Dios me está diciendo esto? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Se dan cuenta? Dios me guió para poder más tomar unos textos, y vamos a tomar 2 textos del Nuevo Testamento, porque dije, voy a hablar acerca de la iglesia, para que no pensemos que solamente es para el Antiguo Testamento, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Lo puede decir usted? ¿Lo puede saber? ¿O sabe lo contrario? Que lo tiene en segundo o tercer plano a Dios. Cada uno de nosotros sabe. ¿Es todo el día en ella la meditación suya? No nos olvidemos lo que dice Primera de Pedro. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. En la eternidad, mis queridos, vamos a seguir estudiando y memorizando la palabra de Dios. Arranquemos bien desde ahora. ¿Cuántos años tiene usted de creyente? ¿Y cuántos versículos? Bueno, uno no sabe cuántos versículos sabe, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuánto obedece de la palabra de Dios? ¿Sí? Y yo tomé unos textos, inicialmente iba a hacer un paralelo, voy a dar algo de lo que Dios me habló, pero no era lo que centralmente Dios me quería hablar a mí, o por lo menos en que yo transmitiera eso. Voy a mencionar algunas cosas, Proverbios, no los busquen, 12:15, o si lo quieren buscar, el camino del necio. Y ahí empecé a ver los caminos, y habla del hombre, y singular, el camino de Dios. Ahora, en cuanto al camino del necio, dice que es derecho en su propia opinión. ¿Dijo el necio en su corazón? No hay Dios. Y podemos hablar muchísimas cosas del necio. Una de las características del necio es que su camino, su actuar, sus decisiones, su manera de llevar su vida, es sabio. Es sabio en su propia opinión. Ese es el camino del necio. El camino del transgresor, dice la Biblia, es duro. ¿Usted cómo cree que vive una persona que es transgresión? ¿Qué entendemos por transgresión? Ir en contra de los parámetros de Dios. Y el que va en contra de los parámetros de Dios se estrella contra una pared. Sufre muchísimo, es durísimo. Aunque sea un impío y no sea creyente. Hay muchos que hoy en día van detrás del dinero. ¿Sí? Y por ir detrás del dinero, pues finalmente piensan que tienen todo y no tienen nada. Yo conozco algunos y son miserables. No, el dinero no es el problema es el corazón. Hay personas con mucho dinero que son generosas, que Dios las usa, etcétera. Dice, no vayas, aquí ya es un consejo, ¿no? No vayas, lo dice en Proverbios 14b, no vayas por el camino de los malos. Algunos siguen a otros, y esos otros van por el camino de los malos. Ahí podríamos desplegar, pero no voy a dedicar mucho tiempo para eso. Vamos al Salmo 116, por favor. Salmo 119, perdón, que fue el salmo que yo quise tomar, me lo leí, y vi mucho la palabra del camino, y dije, bueno, ¿qué será lo que Dios quiere que comparta en tan poco tiempo, no? Salmo 119, la primera parte. Dichosos, felices. ¿Los de qué? Los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová son perfectos de camino. Entonces, ¿ese es nuestro andar? Entonces podemos estar dichosos. ¿Qué es lo que le produce a usted gozo? ¿Las cosas temporales o las eternas? ¿Cuál es la perspectiva suya? Otro pasaje, solo yendo al Salmo 119, versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar la palabra de Dios. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, habla de una actitud frente a la palabra de Dios. ¿Qué es ordenar? ¿Qué es poner en orden? Ya creo que entendieron. Pregunta, ¿hay cosas para poner en orden en su vida, personalmente? ¿En sus caminos? ¿Darle la prioridad a Dios? ¿Darle la prioridad a la palabra de Dios? Eso dice el salmista, ojalá fuesen ordenados. Otro pasaje, versículo 9, conocidísimo. ¿Con qué limpiará
Ahora la palabra limpiar significa ser translúcido. Sí, cuando algo está sucio, hace poco en el vídeo me cayó una cosa, como una pelotica ahí, no quitaba con nada, y justo estaba en el centro de donde uno mira, en el carro, y me tocó bajar y quitar para poder ver que sea translúcido. ¿Con qué se traslucirá el joven su camino? Es la idea. ¿Con qué cosa? ¿Con qué se va a poner el camino realmente translúcido que se pueda ver con claridad? ¿De qué manera? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué dice el texto? Guardar. Y la palabra guardar significa cercar alrededor, velar como centinela, cuidarla. Velar como centinela significa estoy presto, estoy atento a obedecer a Dios. Lo tengo muy presente en mi vida. Otro pasaje, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus... Y hace una comparación que es uno de los mayores problemas, por eso lo mencioné, más que toda riqueza. La gente se goza porque tiene mucho dinero, y vaya a ver muchos de esos que tienen mucho dinero cómo están, sus vidas arruinadas, porque si no están preparadas para tener dinero, hay hombres piadosos que tienen dinero y Dios los usa a ellos y los bendice. El dinero no es el problema es el corazón. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Una persona cuando está bien o cuando está mal, más o menos se puede ver en la cara. ¿Sabían eso? Cuando una persona está bien espiritualmente se puede más o menos ver, y cuando una persona está mal, o será que Dios me ha dado el discernimiento, no para adivinar ni mucho menos, pero recuerdan ustedes algo que enseñamos en el libro de los Hechos, que ya pasamos por ahí, de un mago, creo que se llama Simón, me parece, mi memoria no es la mejor, había engañado a un hombre y ya lo contaban como salvo. Y llegó un hombre que tenía el don, todos los dones. Hoy en día no hay sino una persona que tenga, cada uno de nosotros tiene un don, según lo que haya recibido, y habla según el don singular, es lo que yo veo en la Biblia. Y en ese tiempo había el don de poder ver a una persona y saber un poco de esa persona. ¿Y sabe qué le dijo este hombre? ¿Recuerdan Pedro a este hombre rico, Simón, que quería enriquecerse? Bueno, esa fue la sentencia que dio, pero ¿qué fue lo que él vio? Su corazón, ¿sí? Estaba en prisiones de oscuridad. Lean el texto en Hechos. Hay personas que están en prisiones de oscuridad. Prisiones de oscuridad. Y es por la riqueza. Este hombre quería ver cómo ganar plata. Hizo tu dinero, como decía don Manuelito, perezca contigo. Después yo digo, oren para que yo no muera. ¿Recuerdan? Él no estaba pensando en ser salvo, él no estaba pensando en seguir a Dios, él estaba pensando en cómo enriquecerse más para seguir siendo un infeliz. ¿Sí? Seguir siendo un infeliz. Otro pasaje, todo el Salmo 119 inicialmente, versículo 26. Te he manifestado, ¿sí? Versículo 26, ¿lo tienen? Y la palabra te he manifestado mis caminos significa señalar y enumerar una lista. Mis caminos. ¿Y me has qué? Me has prestado atención. O sea, Dios nos escucha. Enséñame, y la palabra enseñar ya la hemos estudiado. ¿Qué significa enseñar? Aguijonear, domar e instruir. A veces necesitamos que Dios nos, que con su palabra, ¿qué hace? Aguijonea, allá muy adentro, en nuestro corazón. Tus estatutos. Versículo 27. Hazme entender. En otras palabras, Señor, hazme distinguir en el original. Hazme comprender, que yo me dé cuenta el camino de tus mandamientos. A veces estamos ciegos y no entendemos. Para que medite en tus... ¿Qué cosa? Y la palabra meditar significa masquillar,
conversar con uno mismo, tomar tiempo. Uy, eso es lo que dice el texto, es lo que dice la palabra. Tomé eso muy en serio en mi vida para que medite tus, ¿qué? Maravillas. Maravillas. Para admirarte más, es la idea. Versículo, vamos al 29. Aparta de mí el camino de la ¿qué? La mentira. Aquí habla de otro camino. ¿El camino de qué? De la falsedad. El camino del engaño, el camino de la traición. Eso significa en el hebreo la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 30. Escogí. Usted cuando tiene el celular, miren, creo que es la experiencia de la mayoría de personas, incluyendo creyentes. Se sube en un bus uno y los que están sentados y parados aún, ¿están con qué? Y están buscando ahí qué mirar, ¿sí o no? Están seleccionando sus preferencias. Aquí la palabra escogí el camino de verdad significa seleccionar porque estima, porque le agrada la verdad. ¿Usted qué selecciona? Yo le decía a alguien muy cercano a mí, yo te veo mucho con ese celular, pues no estás haciendo nada pecaminoso, pero creo que no es de mucho provecho lo que haces. Le dije a esa persona. ¿Usted qué selecciona? El salmista selecciona el camino de la verdad, ¿sí? De la fidelidad a la palabra de Dios. He puesto tus juicios delante de mí. Versículo 31. Me he apegado. La palabra apegado significa me he adherido y agarré en persecución. O sea, no dejo que te vaya, Señor. Eso es en hebreo, para que lo entiendan. Me he apegado. He agarrado por persecución y adherido a tu palabra, a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré. ¿Sabe lo que significa aquí la palabra correr? Cada palabra la estudié. Desbaratarse por el apresuramiento para llegar. Yo me acuerdo hace poco que tuve que correr por una situación que no voy a mencionar por tiempo y que no es importante. Tengo problema con mis venas, pero corrí de tal manera que sentí que me estaba desbaratando. Yo antes era un atleta de joven, me encantaba el atletismo y puedo correr fuerte todavía, porque hago ejercicios. Pero en ese momento sentí que me estaba desbaratando. O sea, hice todo el esfuerzo para poder llegar en poco tiempo al lugar que tenía que llegar. Y aquí el texto dice, por el camino de tus mandamientos correré, y habla de apresurarse de tal manera que siento desbaratarme. Esa es la actitud frente a la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O tiene vergüenza en sí mismo de decir, yo tomo en poco la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes quién tomó en poco el consejo de Dios? Muchos. Uno de ellos vino a mi mente ahora, de Saúl. El reproche de Samuel. Samuel era el sacerdote y el que hacía sacrificios, no cualquiera hacía sacrificios. Y estaban en guerra. Y entonces Samuel le dijo a Saúl algo. ¿Qué les dijo? ¿Recuerdan? Habla de Amalek. ¿Y qué más? Pero antes de eso le dijo, bueno, yo voy a estar acá. Y él dijo, uy, te demoraste. Te demoraste. ¿Recuerdan o no? ¿Y qué hizo? Hizo sacrificios, sí, y no siendo sacerdote, ¿no? Seguimos, versículo 33 de este salmo y vamos a otra parte. Enséñame, oh Jehová, el camino singular de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Muy tremendo, ¿no? Los guardaré hasta el fin. Por lo menos hagamos esa propuesta, ¿no? Y el 36, inclina mi corazón a tus testimonios. Y la palabra inclinar significa doblarme, adherirme, alzar, rendirme ante Él. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios, mi querido? Piénselo. Yo ya me hice esas preguntas, ya pasé por la vergüenza. ¿Cuánto lee usted la Biblia a diario?
Estamos hablando de la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios eterna, permanente, que va a prevalecer por las edades. ¿Cuánto tiempo tomamos leyendo las Escrituras? ¿Qué actitud tiene usted frente a la palabra de Dios cuando le habla? ¿Sí? Y por eso Dios me guió a 2 textos en el Nuevo Testamento. Después de pensar todo esto, yo quería hablar un poquito más de Salmo 119, y son 176 versículos. Tendríamos para estudiarlo tal vez unos 2, 3 meses, y eso, podría ser más. Y apenas hicimos un pantallazo. Vamos a Primera de Pedro, que fue el pasaje que Dios bueno, todos, pero que yo siempre iba allá y me acordaba, ¿no? Cuando uno está estudiando la Biblia, dice, usted está estudiando un texto y viene a su memoria otros textos. Creo que eso nos pasa a los que estamos enseñando con regularidad. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a mirar ahí en el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a ver 2 palabras, ¿sí? Desechando y deseando. Ojalá se vayan con esas 2 palabras con los textos, ¿no? Desechando y deseando. La primera, desechando. Miren lo que dice el texto antes del capítulo 2, versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y su flor se cae. Habla de la hierba esa que sale y que viene el sol abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Hablando de otro texto, que es algo que dura muy poco tiempo. Primera de Pedro 1:24, estoy leyendo. Versículo 25. Eso es hablando de nosotros. La gloria del hombre, ¿sí? Es como la flor de la hierba. Viene el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Pero, contraste, más la palabra del Señor, ¿qué hace? Permanece. Y permanece para siempre. Permanece para siempre. Dice el texto, y esta es la palabra que por el Evangelio se ha anunciado, ha sido anunciada. Desechando, es la invitación del apóstol Pablo, es la invitación de Dios a través del apóstol Pablo más bien, para nosotros. Y aquí hay algunas cosas que tenemos que desechar. Porque si usted va a preparar la tierra, ¿quién aquí de los presentes sabe algo de agricultura, de cómo se cosecha, cómo se siembra, etcétera? ¿Alguno? No necesariamente tiene que ser campesino, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace una persona normalmente? Primero con la tierra. La abona, la limpia, saca lo que no sirve, el yuyo que llaman, todo lo que es malo. Y hasta que no haga eso, no va a perder el tiempo en sembrar algo de mucho valor y de precioso, porque muy seguramente se va a arruinar si no lo hace. Primer paso, mis queridos, hay que desechar cosas. Hay que desechar cosas que están mal en nosotros. Y Pedro está diciendo, desechando toda. No dice alguna. A veces nosotros empezamos a negociar, ¿no? Sí, Señor, es que soy tan débil que yo no puedo. Algunos se consideran así, ¿no? Es porque no tienen temor de Dios. ¿Toda qué? Malicia. Malicia es depravación, maldad. Nosotros cuando hablamos de depravación, pensamos en qué personas. Un violador, un asesino. Pero la depravación es mucho más que eso. Y nosotros tenemos, es más, cuando hablamos del corazón nuestro, dice la Biblia que es malo, que es más malo que cualquier cosa que podamos pensar. Nuestro corazón es malo. Jeremías lo dice y otros textos. Desechando pues toda ¿qué? Malicia. Engaño. La palabra engaño se toma de la figura del señuelo y de una acechanza. ¿El señuelo para qué lo usa el cazador o el que quiere tomar un animal? Estás echando a un animal, tira el señuelo ¿para qué? Para engañar. Malicia. Todo engaño. Hipocresía. Que es también un tipo de engaño, actuar con engaño. No voy a explicar cada palabra, o si no, no termino acá.
envidias, que habla de celos, mala voluntad. ¿Usted tiene mala voluntad contra alguien? Es que yo veo a esa persona y se me dañó el día. O yo saludo a los hermanos, pero alguna vez me acuerdo de una chica que nos dijo, una señora, yo saludo a esos, pero es que ese sí me cuesta. Le dije, pues es el primero que tiene que saludar. ¿Sí? Porque a veces somos así. Envidias, celos, mala voluntad, significa envidia. Y todas las detracciones, que es difamar y maledicencia. Maledicencia es hablar mal de otros. ¿Usted es de los que habla mal de otros? En cambio de buscar a la persona y decirle, mire, lo que usted está haciendo me ofendió, está mal, o hay envidia por detrás de todo lo que estoy diciendo. Aquí está hablando de un montón de pecados y daría mucho más. No los voy a hablar con detalle porque si no, no terminaríamos. Pero tenemos que desechar cosas. Y en esa lista que menciona el texto aquí, ¿pueden haber más cosas o no? Pregúntese, ¿qué cosas tengo que desechar en mi vida? Pregunte, tómese unos segundos, hagamos una pausa. ¿Qué cosas yo sé que son habituales en mí que están mal? Que tenga que desechar. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella a mí. Meditación, dice el salmista. Otro pasaje, ahora volvemos a este, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a ver versículo 21, la primera parte. Por lo cual, ahora aquí viene en el contexto, ya estudiamos Santiago acá, ¿no? En el contexto habla de las pruebas, ¿sí? Y algunos estaban atribuyendo las tentaciones inclusive a Dios. Cuando alguno es tentado, ya los que memorizamos Santiago, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo? No diga, no se atreva siquiera a decir que es de parte de Dios, porque nadie puede ser tentado por el mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal, de ninguna manera, sino que cada uno es tentado cuando ¿qué? De sus propios deseos internos, es atraído y seducido. Y después, ¿qué más argumenta? ¿Recuerdan ustedes qué más argumenta? La concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. Y el versículo 16, amados hermanos, no se equivoquen, no erréis. No le echen la culpa a Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto tiene una fuente. ¿Quién es? Dios. Él de su voluntad nos hizo renacer, es la idea. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y ahí dice algo. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Hace poco hubo un eclipse, y en ese eclipse yo ni lo vi, estaba tan ocupado, vi que se oscureció un poco, ¿sí? ¿Cierto? Se oscureció, parecía que era más tarde. ¿Qué es el eclipse en sí? Algo se atravesó en el sol y no deja pasar toda la luz. Lo que está diciendo aquí el texto, Dios no puede ser eclipsado, ¿sí? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Oír. Tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 21, por lo cual, desechando. ¿Qué significa desechar? Poner lejos. ¿Qué cosas tenemos que poner lejos? Inmundicia, que habla de suciedades morales, y abundancia de depravación, es sinónimo de la otra palabra que estudiamos ahora, ¿no? De malicia. Después de eso, no antes, ¿escucharon bien? Después de eso, de desechar, ahí sí debo hacer algo. ¿Qué debo hacer? Habla como un agricultor, ¿no? Recibir, ¿qué cosa? Con mansedumbre. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En el Salmo 19, no lo busquen, el versículo 12 dice, ¿cómo puedo conocer mis errores escondidos en mi corazón? Mis propios errores, no dice el texto así, en el original yo lo traduje así para hacerlo sencillo.
Desechando. Desechando. Mis queridos, paremos un momento y pensemos, ¿qué cosas tengo que desechar? ¿Qué cosas tengo que sacar primero? Para luego sí que sembrar la palabra de Dios en mi vida, leer la palabra de Dios, seguir hacia adelante. La segunda palabra que deseo con todo mi corazón que ustedes lo tengan y yo también, es deseando. Deseando. Primera de Pedro, volvamos. Después volvemos a Santiago. Vamos a Primera de Pedro. ¿Dónde estábamos? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Deseando. La palabra deseando aquí significa anhelar intensamente. Como un bebé. Y toma la ilustración de un recién nacido. Levante la mano las que han sido mamás acá ya, por favor. Y por ende los papás también somos testigos de algo. Si un bebé, ¿sí? Siendo un bebé, no estoy hablando de un niño ya grandecito, sino un bebé que depende de ¿qué? De la leche materna. A ver, señoras, ayúdenme en esto que yo no me acuerdo. Se olvidó preguntar a mi esposa, ¿cuántas veces cuando tienen a su bebé recién nacido, pide leche en la noche? ¿Eso he escuchado? Pues no le pregunté a mi esposa porque yo dormía como una foca. Sí, estaba durmiendo, pero ella, cada vez que su bebé llora, ¿qué hacía? Darle. Aquí no está diciendo que los niños espirituales tienen que desear la leche espiritual. No. Está hablando de niños espirituales en el contexto, pero está hablando del creyente que debe tener ese deseo de la leche. Pónganse ustedes a pensar cuántas veces un bebé llora porque quiere leche. No, pongámosle un carrito, pongámosle una bombita ahí bonita. ¿Usted cree que el niño se va a contentar con eso? No, por favor. El bebé lo que quiere es su leche materna, que es incomparable con cualquier otra leche de cualquier especie. Deseando, ¿sí? Deseando. Ahora, el Salmo 119, no lo busquen, uno de los versículos dice, me regocijaré en tus estatutos. Pregunta, ¿usted tiene poco apetito por la palabra de Dios? ¿O tiene mucho apetito por la palabra de Dios? Como un bebé. Miren lo que dice el texto. Deseando como, no está diciendo de la leche materna, está hablando de nuestra vida. Como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y no está hablando de simplemente los recién convertidos tienen que tomar leche espiritual, que sería estudiar la Biblia el primer tiempo de discipulado y ya, se acabó. No, yo tengo de creyente 35 años tal vez, no recuerdo exactamente. Debo tener esa actitud todavía con la palabra de Dios. ¿Y cuál es la actitud que debo tener? Según el texto. Pedirle a gritos. Así como un bebé. Qué ilustración que dio el Señor a través de Pedro, ¿no? Como niños recién nacidos. Ahora, usted puede tener 50 años en el Señor y debe tener la misma actitud frente a la palabra de Dios. ¿O es que ya se lo sabe todo? Yo cada vez me doy cuenta de lo poco que sé de las Escrituras. Y no estoy hablando por hablar, lo digo con toda sinceridad delante de mi Dios. Soy ignorante de muchas cosas de las Escrituras. ¿Cuánto me falta estudiar la Biblia a mí? Ahora, esa debe ser la actitud del creyente. El deseo, por eso les dije, la primera palabra ¿cuál fue? Desechar. Hay cosas para desechar. ¿Cuándo fue la última vez que usted cambió algo en su vida? ¿Se acuerda o ya ni se acuerda? Que tomó una decisión trascendental y dice, no más, se acabó esto. No voy a ofender más a Dios con esto. No voy a arruinar mi vida con esto. No voy a seguir por el camino de los transgresores o de los malos o del necio, sino el camino de la vida, de tus mandamientos.
Seguimos viendo el texto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y ¿qué más? Permanece para siempre. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ¿qué escucharon de ellos? La palabra de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres. Yo no he enseñado aquí nada absolutamente de palabra de hombres. Lo que he enseñado es la palabra de Dios, y Dios es el que habla porque el Espíritu Santo es el que actúa. Y dice, ¿qué más? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Actúa en. ¿Está actuando en ustedes la bendita palabra de Dios? ¿Está actuando? Un salmista, no recuerdo cuál salmo, decía, es dulce como la miel. Tu palabra es dulce como la miel. Desechando, dejando cosas que están mal en nuestra vida, pero luego ¿qué? Deseando. Proverbios capítulo 20, no me lo sé, así que lo voy a buscar. Capítulo 20, lo escribí, pero no lo tengo de memoria. Versículo 24. De Jehová son los pasos del hombre, ¿qué pues entenderá el hombre de su? ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo? ¿Qué dice Hebreos 4:12? Un pasaje conocidísimo que ya hemos estudiado acá en la iglesia. Porque la palabra de Dios es, primero, viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Yo estoy seguro que la palabra de Dios penetró, estoy seguro porque es lo que dice la Biblia. No porque yo pueda ver con mis ojos algo en ustedes, no. Porque lo hizo conmigo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, ¿a dónde? ¿Los tuétanos cuáles? La parte del hueso que es blanca, ¿sí? Dicen los que... Y discierne, que significa critica los pensamientos, que solamente Dios ve, Salmo 139, aún tú conoces mi sentarme, Él conoce, aún antes de yo proferir palabra, tú lo sabes todo, dice Salmo 139. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuán grande que es Dios? Él conoce ¿qué? Mis pensamientos. Él conoce sus acciones. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetra. Y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? De su corazón y del mío también. Segunda de Corintios capítulo 10, otro pasaje que vino a mi mente, que lo he estudiado también. Y vino a mi mente porque Dios me quiere hablar también a mí. Dice el versículo 5. Es la invitación del escritor aquí, Pablo. Una invitación a que derribamos ciertas cosas. Destruir fortalezas que estamos montando nosotros mismos. Y lo habla en un contexto de una ciudad amurallada. En ese entonces las ciudades se amurallaban, no habían bombas atómicas, no habían las cosas que hay hoy en día que pueden llegar a cualquier lugar con solamente oprimir un botón, en fin. No, las guerras eran con espada, tenían que llegar pelea cuerpo a cuerpo, y hablan ese contexto del pasado, derribando argumentos, y las ciudades se amurallaban, y había una sola puerta a la entrada. ¿Recuerdan ustedes cuando a alguien lo dejaron caer en una cesta? Porque era la parte de ¿qué? ¿Recuerdan el pasaje? De una mujer. A ver si se acuerdan. Una ramera. ¿Sí? Ella dejó ir a los espías, los cuidó ahí, los tuvo, no los denunció, porque tuvo fe en Dios y fue salva. ¿Sí? Por el muro los dejó descolgar. No había cómo acceder ahí a ese lugar. Solamente las ciudades se enmurallaban de tal manera, solamente puertas. Y hay creyentes que ponen murallas donde no les permee la palabra de Dios.
Hay creyentes que, no, pero los primeros convertidos, no, pero ¿quién dijo tampoco que no se pueda la música del mundo? Yo me acuerdo cuando yo llegué a Cristo, yo era rumbero y todo, y tenía un montón de down play, se llaman los discos esos, y dije, esto es basura y hasta luego, ¿sí? Pero algunos de pronto empiezan a caer, no, pero eso tampoco tan allá, tampoco hay que, no hay que ser tan estricto. Y comenzamos a ¿qué? A poner trabas. Comenzamos a hacer negocios con nosotros mismos. Comenzamos a dilatar lo que no tiene por qué dilatarse, ¿sí? Y aquí en este pasaje dice, derribando argumentos que son razonamientos y arrogancia. Miren, escúcheme bien. Aquí cuando habla de argumentos, en el original está hablando de dos cosas. Arrogancia que lleva a un razonamiento humano, no bíblico, y que van en contra de lo que Dios dice. Eso es soberbia, arrogancia. ¿Y toda qué? Altivez. Aquí toma el ejemplo del hombre que estaba en la parte más alta para divisar si venía el enemigo o no. La parte alta. Y la altivez nos habla de orgullo. ¿Sí? El orgullo es sustentado por cosas que se pueden tener o características que se pueden tener. Una chica muy bonita puede ser altiva porque se siente bonita y admirada. Eso es altivez. O una persona tiene mucho dinero y piensa que es más que otros porque tiene mucho dinero y gana más salario o tiene más cosas. Eso es altivez. No es pecado ser bonita, no es pecado ser rico, no es pecado, sino es la actitud del corazón. Derribando, y cuesta derribar. Una pared que quedó mal hecha allá y estaba con cemento, les mandé quitar ahí y eso cimbraba toda la propiedad de la casa de mi hijo, y derribar cuesta mucho. Hay cosas que usted tiene que derribar, mi querido. Hay cosas que tiene que derribar. Dígale a Dios. Dios es bueno, pero juéguese por Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta y que sabemos deliberadamente que está contra lo que Dios dice. Mucho cuidado con eso. El orgullo, la autosuficiencia van contra el conocimiento de Dios. Argumentos, altiveces que podemos tener. Santiago capítulo 1. Volvemos a Santiago como les prometí. Santiago capítulo 1. Versículo 23. Ya estudiamos la primera parte. Desechando. Y hay una lista de pecados. Y hay más, hermanos, que puede ser el suyo o mío. Yo no soy el que estoy exhortando, es Dios. Pero, contraste, sed ¿qué? Hacedores. Pero sed hacedores. Un estilo de vida. Poner en práctica la palabra de Dios. Actuar conforme a lo que Dios dice. Cumplir su voluntad. Encaminar. Eso está en el griego, ¿no? Yo no me estoy inventando nada. Son palabras del griego. Porque el griego es riquísimo. ¿Sí? Pero sed hacedores de la palabra. Y habla de procurar obedecer a Dios. Tengamos esa actitud. Miren lo que dice el versículo 22 al final. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Meramente escuchar, oír. Y al hacerlo, ¿qué? Engañamos a los demás. Yo ya pasé como espiritual con mi esposa porque llegué bien a mi casa, tengo una cara sonriente y estoy bien. Y resulta que en la calle no sé qué porquería es ese. O vengo a la iglesia, saludo a los hermanos y los engañé. No, el peor engaño es el autoengaño. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembra, dice Gálatas, eso va a sembrar. Lo que usted siembre va a sembrar. Por favor, no se engañe a sí mismo. Ese es el peor engaño. A veces engañamos a otros. ¿Les perjudica a ellos? Generalmente no. ¿A quién perjudica más? A uno mismo. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es el problema aquí mencionado?
oír solamente. Ah, sí, qué bonito la palabra de Dios. Uy, cómo enseñó el hermano, qué textos. Y no pasó nada. Oí. ¿Y con oír qué? Más juicio, más mortificación. ¿Y qué detiene eso? Argumentos. El pecado que tengo que desechar, que tengo que dejar. Y después, sí, y conoceréis la verdad, dice Juan 8, creo que es, y la verdad que os hará verdaderamente libres. La verdad. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día esa ya mi meditación. ¿Cuánto te amo, Señor? ¿Puede decirle así a Dios? Y tanto te amo, Señor, que voy a desechar. No voy a sufrir más con el pecado. El engaño del pecado, dice la Biblia. No más. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, o sea, no obedece a ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Eso ya lo estudiamos acá, por eso voy rápido. Porque él se considera, él se observa en el espejo completamente. Los espejos antes eran metálicos, no sé si sabían. Y los espejos estaban en mesas. ¿Qué tenía que hacer una persona para verse en un espejo? Tenía que agacharse. Y eso habla de humildad ante la palabra de Dios, quebrarse por la palabra de Dios. ¿Sí? Y esas personas se agachaban y miraban el espejo. Y tomaban tiempo en el espejo. El espejo les mostraba lo que estaba mal en sus vidas, lo que estaba mal en su rostro. Las mujeres toman más tiempo en el espejo, ¿no? ¿Por qué toman más tiempo? Porque quieren verse bonitas para salir. Y toman tiempo. ¿Cuánto tiempo tomamos en el espejo de la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla. Nos muestra las suciedades que tenemos, nos muestra las cosas que tenemos que cambiar, pero tengo que tener una actitud de humildad, agacharme. Porque los argumentos y altivez no sirven para nada. Porque se considera a sí mismo, versículo 24, se va y se olvida cómo era. Echa un vistazo rápido. ¿Cuántas veces usted ha tomado la palabra de Dios? ¿Se ha visto en el espejo la palabra de Dios y no ha operado en cambios? Muchas. Lo digo por mí también. Muchas veces. Al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Pero miren lo que dice el versículo 25. Más, contraste, el que mira ¿qué? Atentamente, que presta atención. ¿En qué? Ahí hay un calificativo. Perfecta. La perfecta ley, la que produce libertad y persevera, que está cerca de ella siempre. No siendo como el otro oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será ¿qué? Súper dichoso, súper feliz, doblemente feliz. Agacharse para mirar, perseverar, permanecer. Y ya terminando, hermanos. ¿Cuánto tiempo usted personalmente, eso es usted delante de Dios, usted toma con la palabra de Dios a diario? Si lo toma a diario, ¿cuánto tiempo? ¿Qué debo cambiar en mi vida? No creo que tenga ni que anotarlo, porque es algo que está ahí. ¿Qué debe usted cambiar en su vida? ¿Será que su esposa o su amigo o su hermano en la fe puede hacer que usted cambie eso en su vida? No, son decisiones del corazón. ¿Qué debo cambiar en mi vida? Un pequeño resumen, 2 palabras, solamente 2 y ojalá nos acordemos de los textos. ¿Qué vimos hoy? Desechando y deseando. A veces desechamos a Dios y deseamos las cosas del mundo. Bueno, pongamos en orden nuestra vida.
Y termino con uno de los conceptos que estudiamos, deseando, como niños. Y el niño recién nacido, las mamás nos lo acaban de corroborar, piden leche toda la noche, todo el tiempo, están pidiendo leche, deseando. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, decía el salmista, que sea así en nosotros. Señor, cuánto amo yo tu ley. O es que nosotros no podemos vivir de una manera piadosa, no podemos tomar decisiones de santificación, o estamos destinados a ser derrotados. Lo hablo por cosas que pueden estar pasando, no estoy diciendo que todos y miremos que sea un desastre en nuestra vida, no. Es una exhortación que Dios me hizo a mí, ¿sí? Y hay cosas que tenemos que mirar, de pronto pequeñas, o manchas muy grandes, pero por pequeña que sea, no es insignificante para Dios. ¿Y qué nos puede hacer estar seguros? Lo que dice el salmista, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu ley. Ojalá memoricemos ese texto. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En mi mente pasa tu palabra. Cambiemos hábitos también, nos va a ayudar, de verdad. Decidámoslo, cambiar hábitos. Hoy en día yo veo el celular como un enemigo, en ese sentido, ¿no? Pero es un instrumento que yo puedo usar para bien o simplemente para perder mi tiempo. Vamos a orar y voy a pedir a Manuelito si por favor nos ayuda guiándonos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos entonces, mis hermanos. Señor, te damos gracias nuevamente por tu bendita y santa palabra. Te damos gracias también por tu Santo Espíritu, que es quien nos ilumina para poder entender tu palabra, que nos exhorta también, que nos impide, Señor, a hacer las cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, para que tu palabra sea el estandarte de nuestras vidas, Señor, que destinemos cada día un tiempo para meditar en ella, para leerla, Señor, y ponerla por obra para tu honra y para tu gloria. Señor, ayúdanos cada día, Señor, porque somos débiles y necesitamos de tu fortaleza. A veces la pereza impide, Señor, abrir tu palabra, Señor. Ayúdanos también, Señor, para que podamos tener ese hábito cada día, Señor, de estar en tu presencia, honrándote y glorificando, aprendiendo cada día más de ti, de saber cuál es tu voluntad, Señor, qué es lo que quieres que hagamos nosotros en cada una de nuestras vidas. Padre, gracias te damos por tu bendita y santa palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias también porque hoy hemos sido edificados, exhortados y consolados a través de la misma. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Gracias por estar por tu iglesia, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas cada día, Señor, y no vayas a permitir, Señor, que nos vayamos a desviar ni a izquierda ni a derecha, sino que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, Señor Jesús, que eres el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy y te pedimos, Señor, para que cada día, Señor, nuestro deseo por leer tu palabra sea como el del niño recién nacido. Gracias, Señor, por lo que has hecho nuevamente, y para ti, Señor, sea siempre la honra, la gloria y la alabanza, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.